Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Aquí estamos de nuevo, como siempre, con el agrado de saludarles y entrar en comunión con ustedes a través de este medio. Pues no tenemos novedades de que entre los amados haya alguna situación. Solamente nos seguimos alegrando y regocijando con la misericordia que el Señor ha tenido para con nuestro hermano, el pastor Mauricio Zambrano, quien va en una recuperación muy acelerada, y yo bendigo al Señor porque es así. Pues hay cosas que oramos y pedimos al Señor que no se den. Ellos querían evitar la cirugía, eh, pero el Señor no les concedió que no pasara la cirugía, que evitar la cirugía, perdón. Pero a pesar de que entró en cirugía, todas las cosas fueron ordenadas al propósito que el Padre tenía. Y bendigo al Señor porque Mauricio está cada vez mejor. Ya me escribió él en estos días. No he podido hablar con él, espero hacerlo, pero se oye maravillosamente bien. Así que yo bendigo al Señor por eso, porque verdaderamente se confirma o comprobamos vez tras vez el Señor es bueno y que su misericordia es para siempre. Bien, nos interesa hablar, o el enfoque de lo que estamos siguiendo ahora es una manifestación del cuerpo de Cristo en la revelación. Y ayer hablábamos acerca de que para cumplir las cosas que el Padre le asignó al Hijo, le fue preparado un cuerpo. Y que junto con ese cuerpo había un rollo, un libro, que tenía que cumplir, de cosas que se tenían que cumplir o manifestar. Y la forma en que Jesús accedía a ese libro era simplemente a través de su comunión con el Padre. Y entonces, al estar en comunión con el Padre, el Hijo tenía acceso al libro, y es así como lo que el Hijo veía hacer al Padre, él lo podía manifestar sobre la tierra. Bueno, ese es el tema de las cosas que hacemos aquí. Ese es el tema de las cosas, el diseño de las cosas, como tienen que operar en nuestras vidas, porque hay cosas que simplemente no las podemos mover en nuestra voluntad, porque si las mueves en tu voluntad, lo más seguro es que fallen, lo más seguro es que te equivoques, y no está mal equivocarse. El problema es no entender el propósito de cada una de las cosas que el Padre tiene para manifestar en nuestras vidas. Así que, por favor, identifica. Hay cosas que el Padre ha dispuesto para nosotros. Y entonces, ayer veíamos un texto de Hebreos. Se los comparto en este momento. Mira, por favor, aquí está. Dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y entonces observamos dos cosas. Uno, me preparaste cuerpo. Y decimos que el cuerpo es un tabernáculo, es un templo, es una morada que el Señor ha dispuesto para nosotros, pero que juntamente con ese tabernáculo, esa morada, hay un rollo en el que están escritas cosas que tú y yo tenemos que manifestar. Y observa, por favor, porque este es uno de los temas, un tema muy profundo, porque cuando pensamos cómo le hizo Jesús, o sea, Él participó íntegramente de nuestra humanidad. Vaya, Él fue tan humano como yo y como tú. Y el tema es que muchas veces pensamos que no es posible vivir sin la conciencia del pecado, sin el asunto de saberte herido o afectado por las cosas que en pecado se mueven o se dan entre nosotros.
Y bueno, ahí es donde necesitamos revisar y entender algunas cosas que necesitamos enfocar de nuevo. Ahora, el tema no es solamente con respecto a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, una cosa es lo que Jesús hizo cuando Él estuvo sobre la tierra, y cuando estuvo sobre la tierra, bueno, pues Él hizo cosas que estaban anticipadas en los textos de la Biblia, fueron anunciadas por los profetas, y lo veíamos también en relación a Pedro, como Pedro describe cada una de esas cosas, y al describirlas así Pedro, pues simplemente expone que muchas cosas que estuvieron o fueron dichas acerca de Jesús, un segundo por favor, fueron anticipadas, fueron ejecutadas por fueron anticipadas proféticamente, fueron descritas por lo que por los profetas. Ellos las vieron, los profetas entraron en dimensiones de eternidad y desde allí vieron lo que experimentó el Cristo. Pero hemos hablado nosotros de que tú y yo fuimos predestinados por el Señor para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Observa, por favor, porque esto tiene mucha importancia. Si nosotros pensamos solamente en una parte del Evangelio, esto es del niñito, o de la imagen de Jesús crucificado, nos quedamos con una partecita. En realidad, nosotros tenemos que acercarnos a la plenitud del Evangelio, y en la plenitud del Evangelio, en el estado completo del Evangelio, Jesús no está ni en la cruz, ni está en la forma de un niñito, sino Él está exaltado a la diestra del Padre, glorificado y manifestando los propósitos eternos que el Padre tiene para Él. Atención, por favor. Porque lo que el Padre manifiesta en este sentido o de esta forma es que Él preparó también cuerpo para el Señor Jesucristo, para manifestarlo desde la resurrección. Observa, por favor, observa. Quiero que vengas conmigo a este texto. No. Un segundo, por favor. Necesitamos aquí cambiar algo muy simple. Y ahí está. Dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, observa por favor, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y observa por favor, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo subrayamos aquí, la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Observa por favor, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Estamos hablando de que la iglesia del Señor Jesucristo tiene una dimensión que necesitamos entender mejor, y es el cuerpo. Y necesitamos quitar de nuestra mente
la idea de cuerpo, bueno, como en esta expresión de nuestro tabernáculo, porque ese es el problema. Pensar en los términos de nuestra humanidad, de lo que somos nosotros, y proyectar eso hacia las cosas que son en Dios. Porque nuestro cuerpo tiene cierta forma, y esa forma de pronto la expresamos o la proyectamos hacia las cosas que son en Dios. Por ejemplo, dice la Escritura que el Cordero tiene 7 ojos. Y si nosotros pensamos, nos quedamos con el concepto de nuestros 2 ojos, la forma en que los tenemos, no es lo que dice la Escritura. O sea, sí tiene 7 ojos, pero no se refiere a que tenía simplemente 7 ojos, sino que el Cordero tiene la capacidad de ver, y al ver, entender, escudriñar las cosas en toda su profundidad, en toda la profundidad y en toda la complejidad que es posible. Nosotros tenemos 2 ojos y estamos limitados de esta forma a ver lo que está atrás, a ver lo que está hacia un lado, a ver lo que está arriba, a ver lo que está abajo. Claro, el movimiento ocular puede resolver algunas de estas cosas y girar la cabeza, y el cuerpo resuelve algunas cosas. Pero hay planos que operan dentro de este campo de visión del Cordero en lo que estamos describiendo, que rebasa el límite de nuestra habitación temporal de nuestro cuerpo. Entonces no podemos identificar las cosas que tienen que ver con el cuerpo, con nuestro cuerpo. No podemos circunscribirnos a ellas y hablar o pensar en ellas respecto del Señor. Y la Escritura dice que somos un cuerpo. Y el cuerpo no es que nos llevemos todos bien en la congregación con todos los hermanos, nos vemos, nos amamos, nos abrazamos, comemos juntos, cenamos juntos, nos divertimos, nos reímos y todo aquello. Eso tiene cierta importancia, cierta necesidad. Sin embargo, necesitas entender aquí algo. El cuerpo del Señor Jesucristo es primero que todo en una dimensión no física, sino espiritual, revelada por el Espíritu Santo. Y para empezar, bueno, pues necesitamos saber que muchas cosas que ocurren en el terreno humano, en el terreno de lo personal, no coincide con las cosas que son en Dios. Y de verdad esto es algo profundo, esto es una maravilla. Este es un tema que el mismo Pablo, cuando lo empezó a pescar, dijo, es que este misterio es muy grande. Este misterio es un asunto que o que rebasa por completo el ámbito de cosas que podríamos suponer de cualquier modo. Sígueme en esto. El Padre quiere que nosotros veamos, entendamos y conozcamos lo que es el cuerpo de Cristo. Y para empezar, la Escritura nos habla acerca de la nube de testigos, que son personas que murieron en Cristo, pero técnicamente ellos no están muertos. Ellos viven porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el Dios de vivos tiene consigo a todos los vivos, y todos los vivos están delante de Él. Y todos los vivos están en un plano, en Cristo, desde el cual simplemente dan testimonio de las cosas que les fueron conferidos a ellos en su tiempo.
Y estas personas que están ya en Cristo no, no pueden moverse a su propio criterio, están sujetos sobre todo a la voluntad del Padre, pero por ser parte del cuerpo, tenemos comunión con ellos, tenemos contacto con ellos y hay parte de su testimonio que puede ser escuchado. Y cuando escuchas ese testimonio, pues de verdad podemos atestiguar la gloria que el Padre preparó para nosotros y la gloria que el Señor anticipó para nuestras vidas. Por favor, identifica esto. Subrayamos esto con cuidado. Hay una compañía de santos, la compañía de la nube de testigos, que son hermanos nuestros, que reposan ya de sus obras, pero que están delante de Él. Pero también tenemos comunión con hermanos nuestros que están en todo el mundo, que son luz, que han tenido algún grado de comunión. Y hay situaciones que ellos viven que nos son bendición y hay otras cosas que nosotros vivimos que les son bendición, porque la multiforme gracia de Dios es así. Y en esa multiforme gracia el Señor nos rodea de muestras, de expresiones de su amor de una forma especial, de modo que lo que el Padre tiene resuelto para nosotros, lo podemos ver ejemplificado, vivo, en algunos hermanos. Y esto es así, tenemos comunión con hermanos nuestros que están ya en la que están ya en un plano de obediencia, de luz, que nos permite estar en comunión los unos con nosotros. Pero distingue esto, por favor. Todo esto es en función de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó, te lo pongo acá, cuando Jesús resucitó, fue sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales y le fue dado y fue dado por cabeza a su cuerpo. Observa, por favor, lo dio por cabeza a su cuerpo. O sea que cuando el Señor Jesucristo experimentó la resurrección, fue conectado al cuerpo. Cuando Jesús experimentó la resurrección y fue sentado en lugares celestiales, fue manifestado en el cuerpo. Déjenme les cuento algo. Espero que no te identifiques, y si te identificas y te molesta, me llamas, por favor, porque necesito el ejemplo. Pero ocurre que, bueno, aquí me escuchan hermanos con los que tenemos contacto hace muchos años, y algunos de ellos me han dado, parte de las riquezas que yo tengo es la gracia que hemos vivido con otros hermanos nuestros. Y de eso es lo que yo hablo ahorita. Bueno, pues ocurre que un hermano nuestro estaba en una congregación, y en esa congregación había otro hermanito que era así como medio difícil de amar. Y por causa de esa dificultad de amar, cuando venía lo espontáneo de la adoración, el hermanito difícil de amar, pues levantaba su voz al punto de que resultaba molesto. Y era tal la situación que este hermano a veces tenía que salirse porque
Alguien usó o en algún punto una palabra que le da sentido a esto. Se intoleraba, decía el hermano. Y simplemente le caía gordo al extremo de que mejor se tenía que salir. Pero aconteció que pues vino una situación de enfermedad y una ocasión difícil en donde básicamente el hermano que se intoleraba, el hermano que se molestaba, en la cama de hospital, aún quería escuchar la voz del hermanito, aún quería escuchar lo que ocurría cuando este hermano se ponía efusivo en su adoración. Bueno, por eso yo anticipé, si identificas esta situación, márcame y aclaramos o platicamos el asunto, no hay problema. Pero necesitaba expresar esto, porque muchas veces tienes que pasar por una experiencia radical para expresar el amor del Padre y para entender el poder que te levanta de situaciones por demás difíciles. Sígueme en esto. Hay personas que viven situaciones particularmente fuertes, particularmente difíciles, particularmente complicadas, y necesitan pasar por bautismos de muerte, situaciones en las que pierdes el control de ti y de las situaciones y aún de tu vida, y solamente te encomiendas al Señor para que el Señor te levante y te manifieste en esa resurrección gloriosa. Y cuando el Señor te levanta, entonces empiezas a ver distinto las cosas. Empiezas a amar al que es difícil de amar. Empiezas a reaccionar y darte cuenta de cosas que están alrededor y que solamente es posible por causa de la muerte del Señor Jesucristo. Y cuando mueres, bueno, el cuerpo de una persona que ha fallecido no tiene la capacidad de decir, oye, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me están haciendo? ¿Por qué me ponen esta ropa? No siente los pellizcos, la incomodidad, no se queja. Y tal cosa ocurre cuando verdaderamente has muerto y el poder de resurrección se manifiesta en tu vida. Pierdes la capacidad de quejarte, pierdes la capacidad de andar externando tus opiniones, pierdes la capacidad de andar intrigando o buscando que alguien te secunde, que alguien capte la idea. Pierdes la capacidad de demostrar que tienes la razón. Pierdes la capacidad de estarte preocupando por lo prioritario, por lo inmediato, por lo que sea. Simplemente dejas de ser y cuando es así te aferras a una sola cosa. Y a esa cosa que te aferras es simplemente el asunto de sobrevivir. De levantarte en Cristo. Hablo de los que murieron y esperan la resurrección en Cristo. Y necesito que enfoques esto, porque cuando verdaderamente mueres, el poder de resurrección es una realidad en tu vida. Y el poder de resurrección transforma. En la muerte te quitó las ganas de quejarte, pero la resurrección transforma y convierte esas cenizas, convierte eso destruido, convierte eso, esa corrupción, esa debilidad, lo transforma en gloria. Y cuando es así, su poder se hace todavía más glorioso, su poder se hace todavía más grande. Yo necesito que enfoques esto, porque su poder se hace notorio en nuestras vidas. A lo que aspiramos y lo que a mí me gustaría que buscaras es que el poder de resurrección se manifieste en tu vida. Pero no se puede manifestar si primero no has muerto.
Si primero no has muerto y has quitado de ti el dedo amenazador, la lengua quejumbrosa, los ojos codiciosos, el oído, el oído que tiene comezón de oír y da comezón de oír cuando no hay capacidad de obedecer. Necesitas entender que solamente, iba a decir, bueno, de esos puestos, de esos lugares que se oyen en el mercado, el oído comezoniento, iba a decir, se te quita el oído comezoniento, se te quitan las cosas de andar difundiendo cosas, simplemente te estableces en el poder que te levanta de cada situación y manifiesta la gloria del Padre. Cuando eres manifestado en ese poder, eres conectado al cuerpo. Y cuando eres conectado al cuerpo, puedes ver las maravillas que tiene el Padre. Y te das cuenta de que el cuerpo no es una expresión propiamente física. Te das cuenta que eres luz en su luz, que eres raquia en su raquia, que eres que amas en su amor, y que verdaderamente hay tanto que entender, hay tanto que saber, pero simplemente te das cuenta de que es en Él, no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad. Necesitas entender esto. Padre, para poder experimentar este poder de resurrección, tu Hijo murió y tuvo que experimentar el ser machacado hasta la muerte. Perdónanos, Señor, por ser arrogantes y pensar que con menos podemos ver tu gloria. Haznos morir, permítenos morir y experimentar, Señor, lo que tú has dispuesto para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí está. Qué gusto de que hayas estado con nosotros en esta oportunidad. Estoy haciendo el propósito de hablar poco. Espero haberlo logrado y espero haber bendecido tu vida. Por favor, mantente en comunicación. Bendiciones.